Tu cuerpo está hecho de 37 billones de células. Ninguna tiene el plano completo del cuerpo. Ninguna sabe por sí sola qué es una mano, un ojo o un corazón. Y sin embargo, juntas te construyeron desde una sola célula y te reparan cada vez que te lastimas. ¿Cómo se ponen de acuerdo sin un jefe? ¿Y qué ocurre con los años cuando empiezan a olvidar cómo hacerlo? Esa pregunta está cambiando lo que creíamos saber sobre el envejecimiento. Durante mucho tiempo, la ciencia explicó el envejecimiento de 1000 maneras. La primera teoría dice que envejecemos por daño. Como un coche que se desgasta, se acumulan averías hasta que el sistema falla. La segunda dice que es un programa, un reloj escrito en nuestros genes que marca el tiempo. Las 1000 tienen parte de razón. Pero Michael Levin, biólogo de la Universidad de Tufts, propone una tercera idea, más profunda. El envejecimiento, dice, es también un problema cognitivo y de información. El cuerpo va perdiendo la capacidad de recordar y mantener su propia forma a gran escala. No es solo que las piezas se rompan, es que el sistema que las coordina deja de hacer bien su trabajo. Para entenderlo, viaja a la antigua Grecia, al barco de Teseo. Imagina que con los años le cambian una tabla, y luego otra, y otra, hasta que no queda ni una sola pieza original. ¿Sigue siendo el mismo barco? La intuición de Levin es que sí, y la razón es clave. El barco nunca fue la madera. El barco es el plan. Contigo pasa lo mismo. Casi todos tus átomos se reemplazan con el tiempo. La materia que te forma hoy no es la de hace unos años. Y, aún así, sigues teniendo tu forma. Lo que te define no es de qué estás hecho, sino el patrón que esa materia obedece. ¿Y dónde vive ese patrón? Empieza en las células, y resulta que las células se comportan como sistemas con una meta. Piensa en un termostato. Tiene una temperatura objetivo y trabaja para alcanzarla y mantenerla. A esa meta los científicos la llaman punto de ajuste. El ejemplo más asombroso es la planarría, un gusano plano con un superpoder. Si lo cortas en pedazos, cada pedazo regenera un gusano completo. Pero lo verdaderamente importante es esto: reconstruye exactamente lo que falta y se detiene en cuanto alcanza su forma correcta. Sabe cuándo parar. Y hay más. Si los científicos injertan tejido de la cola en el lugar donde debería ir una pata, no crece una cola fuera de sitio. El plan global se impone y termina formándose una pata. La forma del todo manda sobre lo que cada célula haría por su cuenta. Para coordinarse, las células necesitan un idioma, y ese idioma es, en buena parte, eléctrico. Solemos pensar que la electricidad del cuerpo es cosa solo de las neuronas, pero no. Prácticamente todas las células generan pequeños voltajes. Lo hacen con 1000 herramientas. La primera son los canales iónicos, puertas en la membrana que dejan entrar o salir partículas con carga, cambiando el voltaje. La segunda son las uniones gap, túneles que conectan a células vecinas y les permiten compartir esas señales como cables. Con esto, los tejidos forman redes eléctricas. Levin propone una analogía poderosa. Así como el cerebro navega el espacio físico, el espacio de los lugares, el cuerpo navega un espacio de formas posibles. Y los patrones de voltaje son el mapa que le dice hacia qué forma dirigirse. Si existe un mapa eléctrico de la forma, deberíamos poder verlo. Y se puede. En el embrión de una rana, antes de que aparezca la cara, los investigadores detectaron un patrón de voltaje que predice con precisión dónde se formarán los ojos y la boca. Lo bautizaron la cara eléctrica. Es, literalmente, un plano luminoso dibujado antes de construir el edificio. Y este descubrimiento abrió la puerta a la pregunta más audaz. Si la forma está escrita en un patrón eléctrico, ¿podríamos leerlo y hasta reescribirlo? La respuesta es sí, y los experimentos parecen ciencia ficción. Pero ojo, todo lo que verás son resultados demostrados en laboratorio. Experimento 1. El ojo donde no debería haber. Los científicos copiaron el patrón de un ojo y lo aplicaron a células del intestino. El resultado, un ojo completo. No metieron genes nuevos, cambiaron la información eléctrica. Experimento 1000. La pata de una rana adulta. Las ranas adultas no regeneran sus patas.
Pero los investigadores aplicaron una señal bioeléctrica durante apenas 24 horas en la herida. Eso bastó para encender el proceso. A los 45 días aparecían los dedos, y a los 18 meses la rana tenía una pata funcional, sensible al tacto. 24 horas de señal, meses de construcción autónoma. Experimento 3. La planarría de 1000 cabezas. Sin tocar un solo gen, cambiaron el patrón de 1 a 1000 cabezas. Y aquí viene lo más impactante. Cuando volvieron a cortar a ese gusano, siguió regenerando 1000 cabezas. El nuevo plan quedó grabado fuera del ADN. Experimento 4. Reparar un cerebro desde el software. En embriones con una mutación dañina en un gen llamado Notch, el cerebro no se desarrollaba bien. Guiados por un modelo de computadora, corrigieron la señal eléctrica activando HCN2. Y el cerebro se reparó, a pesar de que la mutación seguía presente. Volvamos entonces a la pregunta del inicio. El envejecimiento. Aquí entramos en terreno de hipótesis, todavía no demostrada, y es justo decirlo. La propuesta de Levin es que estos patrones bioeléctricos, nítidos y bien definidos en la juventud, se van volviendo borrosos con el tiempo, como una fotografía que pierde foco. Si el patrón que guía la forma se difumina, las células reciben instrucciones cada vez más confusas. Hay pistas que apoyan esta idea. En células humanas envejecidas aparecen cambios, y en la naturaleza, el género Hydra es revelador. Algunas envejecen, otras parecen no hacerlo nunca. La diferencia podría estar en qué tan bien mantienen su patrón a lo largo del tiempo. Y lo esperanzador, si el problema es un patrón borroso, quizás se pueda volver a enfocar. ¿Qué se observa, en concreto, cuando el patrón se desordena? Aquí aparece un hallazgo fascinante llamado disociación atávica. Los científicos pueden fechar la antigüedad evolutiva de cada gen que una célula usa. En un cuerpo joven, las células coinciden y trabajan en equipo. Pero al envejecer, esa coordinación se rompe. Algunas células encienden programas genéticos ancestrales. El resultado es ruido, no música. Con todas las piezas sobre la mesa, el modelo de Levin se ordena en 3 niveles. En la base, la causa última, una falla cognitiva. En el medio, el mecanismo, los patrones bioeléctricos que se vuelven borrosos. Y arriba, la consecuencia que podemos medir, la disociación atávica. Si el envejecimiento y muchas enfermedades son problemas de información, entonces la medicina podría cambiar de estrategia. Nace una nueva clase. Los electrocéuticos. Son fármacos que abren o cierran canales iónicos para corregir un patrón eléctrico. La clave es cómo se eligen. Una plataforma de cómputo modela el tejido. Calcula qué canal tocar para llevarlo de enfermo a sano. En lugar de microgestionar moléculas, se le habla al sistema y se deja que él se reorganice. Es la diferencia entre programar cada píxel a mano y darle una orden al programa. Hay una última pregunta, todavía más grande. ¿Por qué unas especies viven días y otras siglos? Levin lo conecta con la misma idea central. Todo depende de cuánto cambio tiene que gestionar un cuerpo sin perder su identidad. Hay una tensión permanente. Si es rígido, no se repara. Si cambia mucho, pierde forma. La salud a largo plazo vive en ese equilibrio. La metamorfosis, como la de la oruga que se convierte en mariposa, reescribe el plan corporal a propósito. La regeneración, como la de la salamandra, usa el cambio para volver al mismo plan. Entender cómo el cuerpo elige su objetivo es entender la longevidad. Levin trabaja hoy con David Kaplan en Bioreactores. Es investigación en curso, no un tratamiento. Tu cuerpo no es una máquina que solo se desgasta y se rompe. Es un sistema inteligente que recuerda su forma y trabaja para mantenerla, usando un lenguaje eléctrico que apenas estamos aprendiendo a leer. Saber distinguir una cosa de la otra es pensar como científico, porque quizá la vida no solo resista al tiempo, quizá, en el fondo, lo reescribe.